Hermanos y amigos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Ustedes saben cómo cada día hacemos cosas sin dudar. Es decir, tal vez usted esté pensando, bueno, yo no dudo, vea que saliendo de aquí, pues me voy a ir al carro y voy a manejar. O piense, bueno, yo no dudo que después de aquí voy a ir a comer. O tal vez cuando amanece, ¿no? En la mañana, o vamos a decir hoy en la noche, ¿verdad? Que diga, bueno, pues yo voy a dormir y mañana me voy a levantar, me voy a bañar, voy a ir al trabajo, y cosas así. Entonces usted simplemente, usted lo cree con todo su corazón en el sentido de que no tiene ninguna duda de que eso va a pasar, es parte de su vida y cosas así. Entonces, en el caso de las cosas que vienen en el futuro, que nos menciona la palabra de Dios, de la misma manera no debemos de tener ninguna duda. El mensaje del día de hoy se titula La cosecha final. La cosecha final es el tema del día de hoy. Y el primer pasaje que vamos a ver se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 20. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 20. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de eso, de la cosecha final. Entonces es una realidad que eso va a suceder. Y todos nosotros vamos a participar en ella. Y todos los seres del mundo, vea, van a estar algún día delante de nuestro Padre Celestial, ya sea, vea, como su Padre Celestial o como su juez. Entonces, por eso es bien importante ver cómo todos nosotros, ver que esa es una realidad. Así como no duda, vea, que tal vez mañana va a haber el sol, o que así va a ser frío, que así va a ser calor. Muchas cosas, vea, que lo tenemos como ya algo, como un hecho. Entonces, también pensamos en esto de la cosecha final como lo que es, como un hecho, algo que va a suceder. Entonces, si pueden ir conmigo, ahí Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 20, me gusta eso de que sí lo vean en su Biblia, ¿verdad? Porque como ustedes dicen, que ustedes ven en la palabra de Dios, que dice la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, obviamente ustedes lo pueden oír de parte mía, pero siento como que sí hay algo, una conexión, ¿no? Cuando usted lo lee de su Biblia, usted lee las letras, las palabras que vienen ahí, entonces como que entonces el Espíritu Santo lo convence más acerca de esa gran realidad que Él ha inspirado. Y entonces aquí lo tenemos, Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 20, fíjense lo que dice. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano, ¿qué dice ahí? Una hoz aguda. Ahora, nuevamente, ¿se acuerdan cuando Jesús, ¿verdad? Se fue después de haber resucitado de los muertos? ¿Cómo les encomendó lo que era la palabra de Dios? Les encomendó el Evangelio, que fueran a todo el mundo y predicaran el Evangelio a toda criatura. Y luego quise, y luego se fue en una nube. Ahora es interesante aquí, entonces uno piensa aquí, él en la nube, y uno lo piensa pues de esa manera, ¿no? Porque acuérdense que los ángeles, los varones, vea, vestidos de blanco que estaban ahí al lado y dijeron, ¿y qué están haciendo ustedes viendo, vea? Por eso es mismo que así como se fue, él también va a regresar. Pero es interesante aquí, vea cómo lo ilustran. Él sentado, ¿sí se fijaron ahí? Versículo 14. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza, ¿qué cosa? Una corona de oro. Y en la mano, dice, una hoz aguda. Casi siempre nosotros no pensamos en eso. O sea, tal vez nos imaginamos a él sobre una nube, o tal vez en un trono, o tal vez con la corona. Pero aquí dice que, ¿cómo viene? Dice, en la mano una hoz aguda. Dice el versículo 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. En otras palabras, ya es tiempo, ¿verdad? Ya es tiempo de cegar o de cosechar la tierra. Versículo 16 dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y ese versículo 18, entonces aquí vemos otra hoz. Versículo 18, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimios de la tierra, porque sus uvas están
maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas, ¿qué dice aquí? En el gran lagar de la ira de Dios. ¿Escucharon eso? O sea, ¿usted qué prefiere? ¿Ser de la primera hoz aguda que cosecha la tierra o de la segunda? Pues de la primera. Aquí hablando en referencia a lo que dice aquí Apocalipsis 14. Entonces está la primera hoz de parte del Hijo del Hombre, o sea, Cristo. Y luego aquí está otra hoz. Y es interesante, nos explicaron en el versículo 18 acerca de ese ángel que dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. ¿Sí se fijan? Y entonces acá ya dice, el versículo 19, y el ángel arrojó la hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. En Apocalipsis también se menciona el lago de fuego. Entonces podemos ver que el que está haciendo esto es el ángel que tiene poder sobre el fuego. Y dice el versículo 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces uno puede ver, hermanos, al final de los tiempos va a suceder a lo que es la cosecha final, pero como ustedes pueden ver, son dos cosechas, una para los justos y otros para los pecadores, los que nunca quisieron dar su vida a Dios. Entonces uno puede ver que esa es una realidad. Acuérdense que Apocalipsis dice al principio que dice, bienaventurado todo aquel que lee este libro, las profecías de este libro, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué uno es bienaventurado? Porque uno tiene conocimiento de lo que va a venir. Uno está advertido. Entonces, de esa misma manera hay que advertirle a otras personas que no saben de esto. Que hay que decirle, va a haber un día en el cual Dios va a juzgar al mundo entero. Y se acuerdan que Pablo dijo eso a los atenienses que no sabían nada del Antiguo Testamento y él les predicó de una manera sencilla de entender y dando a entender, porque él va a juzgar al mundo entero, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, hablando de Jesús. Entonces, bien importante, por eso el mensaje de la salvación hay que decirlo a todo mundo y también del juicio venidero. No se puede creer en las buenas noticias si primero no se cree en las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Vean que nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros y que somos dignos de muerte y de condenación. Esas son las malas noticias. Pero las buenas noticias es de que hay una oportunidad de salvarnos a través de Cristo Jesús. Es bien importante, hermanos, y ese mensaje es para todo mundo de todas las razas, de todos los continentes, ¿verdad? De todas las lenguas. Aquí, si pueden ir ahora conmigo a otra parte donde se menciona eso de la cosecha final, y se encuentra en Mateo 24. Entonces, si pueden ir conmigo a Mateo 24, voy a leer del 30 al 31 y luego voy a brincarme del 36 al 51. Yo les digo, cuando Mateo 24, primeramente quiero leer el versículo 30 y 31. Y dice así, Mateo 24, versículo 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y acuérdense, aquí está hablando Jesús mismo. Dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. No dice, pero ¿por qué lamentarán? Digo, pues ahí viene Cristo, es algo bueno. Pero porque saben en su propia conciencia que nunca quisieron creer en Cristo. Dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y luego fíjense lo que dice el versículo 31, hablando de la cosecha final. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. ¿Sí se fijan? De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces ahí estamos hablando de la cosecha de los escogidos, de los que están en Cristo. Y luego el versículo 36, si pueden brincarse al versículo 36, que dice, pero del día y la hora, ¿qué dice ahí? Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Muy importante, hermanos, esta indicación, el versículo 36, porque ustedes saben que desde que
Desde que la iglesia comenzó hasta el día de hoy, nunca han cesado de ver personas que quieren ellos decir, este es el día, este es cuando va a regresar el Señor. No, aquí el Señor mismo dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, ¿qué pasaría si de repente un ángel del cielo se le apareciera a usted y le dijera la fecha cuando Cristo viene? ¿Usted qué diría? No, 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 es cierto, es falso, ¿verdad? Salte de aquí, ¿verdad? O sea, no, tú no eres un ángel del cielo. La misma palabra de Dios dice, ¿verdad?, que solo el Padre Celestial es el que sabe. Ahora, versículo 37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces aquí vamos a ver algo de cómo aplicación a nosotros, es decir, sabemos que la cosecha viene, pero cómo va a estar el mundo cuando eso suceda. Entonces, una aplicación a nosotros en el sentido de que cómo debemos estar nosotros prestos y listos, preparados para ese día. Porque fíjense lo que dice el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿A qué se está refiriendo? ¿Se va refiriendo de que va a inundar todo con agua? No, ¿verdad? Acuérdense de que hasta nosotros hermanos, fíjense, hasta el día de hoy, tenemos cada vez que llueve que aparece por ahí un arco iris. Y el arco iris, ¿se acuerdan que es una promesa de parte de Dios de que nunca más iba a inundar la tierra con agua? Nunca más. Pero sabemos, como dice Pedro en su epístola, que está preparado, pero para el fuego, el gran día del juicio. Entonces, el primer juicio mundial que hubo en la tierra fue a través de agua. Después va a ser a través de fuego. Entonces, bien importante eso, hermanos, como aún el día de hoy, hermanos, tenemos esa evidencia en los cielos cada vez que se aparece un arco iris. Y hermanos, acuérdense, o sea, no nada más es el hecho de que uno se acuerda de la promesa de Dios, sino que Él también dice de que Él también lo va a ver y se va a acordar de la promesa. Entonces, hermanos, o sea, cada vez que ustedes vean un arco iris, no nada más vean su belleza y qué bonito y tomen fotos, sino recuerden lo que dice la palabra de Dios acerca de ese arco iris. En ese momento está uno acordándose y también Dios acordándose. Pero también nos recuerda que algún día va a haber un segundo juicio mundial, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que estar preparados para eso, no como todos aquellos, ¿verdad?, que le estuvo predicando Noé y nunca hicieron caso. Acuérdense que en la palabra de Dios dice que no era pregonero de justicia, o sea que él estuvo predicando. Aunque en el Antiguo Testamento, cuando se menciona la historia de Noé, no dice él que estuviera ahí predicando, el Nuevo Testamento sí lo confirma, que él en todo ese tiempo que estuvo construyendo el arca, también estuvo pregonando justicia. Pero lamentablemente no quisieron hacer caso. Entonces dice otra vez el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, entonces él va a explicar a qué se refiere, que va a ser como en el día de Noé, que no se refiere, dice, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. ¿Eso pasa el día de hoy o no? Sí, ¿verdad? Así como un día como cualquiera. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y el siguiente versículo nos da a entender también otra vez el cómo Noé sí les estuvo predicando todo ese tiempo. ¿Por qué? Por lo que dice ahí exactamente al principio del mismo versículo 39. 39 que dice, y no que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué dice ahí? Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Si no fue porque Noé les estaba advirtiendo, va a venir un diluvio, va a venir un diluvio, va a venir un diluvio y va a sofocar todo. Y ellos, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, acuérdense que como al principio de la creación dice que ni llovía, ¿verdad? Porque un vapor salía, ¿verdad?, de la tierra. Lluvia, ¿qué es eso? ¿Verdad? Agua cayendo, ¿no? ¿Cómo está eso? Entonces, igualmente, hermanos, nosotros, gracias a Dios, ¿verdad?, que por la gracia de Dios nosotros sí entendemos, pero aquellos que no han entendido el día de hoy, no están entendiendo el mensaje de salvación, no están entendiendo de que sí va a haber un juicio, no están entendiendo de que hay un lago de fuego,
así como también existe un cielo. Entonces no están entendiendo eso. ¿Y cuándo es cuando van a entender, según aquí? Hasta que pase, ¿verdad? Hasta que pase la cosecha, hasta que pase el día de la cosecha final. Ahí van a entender. Es cierto lo que me estaban diciendo. Entonces dice aquí el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan el que fue, verdad? Que Lázaro fue al seno de Abraham y que el rico fue a un lugar de tormento. Y hasta ahí entendió. ¿Por qué digo yo esto? Porque estaba diciendo, ay, Abraham, si alguien puede ir y predicarles a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Se acuerdan? Hasta ahí entendió que sí existía el lugar, ¿verdad? O sea, o la vida eterna o el castigo eterno. Entonces, por eso, hermanos, que nosotros no seamos como los que no entienden, sino hasta que pase, que no nos pase eso a nosotros. Entonces, dice el versículo 40, hablando de otra situación, entonces, o cómo va cómo va a ser en la cosecha. Entonces estarán dos en el campo, ¿y qué dice? Y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Versículo 44. Por tanto, también vosotros, ¿qué dice ahí? Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Versículo 46, otra vez, todo esto es aplicación a nosotros, ¿ya? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Está dando a entender que cómo estar preparado, ¿verdad? ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Se acuerdan cómo la palabra de Dios habla acerca de galardones? O cuando dicen, lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vea. Fíjate, lo que te estaba encargando aquí en la tierra era poquito en comparación a lo que te iba a encargar allá. Y si fuiste fiel, entonces ya vas a ser fiel con lo otro que te voy a dejar. Entonces uno puede ver eso. ¿Vea? Dice el versículo 47, aquel que está fiel, dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Versículo 48, pero, si aquel siervo malo dijere en su corazón, vea, del corazón, hoy en la mañana estábamos hablando de todo eso, ¿no? De que como el corazón, ¿verdad? Empiezan los pensamientos malos a pensar de mal. Y dice, si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigaré duramente, y pondrá a su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces uno puede ver aquí bien claramente. Es interesante cómo aquí le llama hipócritas a quienes. A quienes estaban pensando, mi Señor tarda en venir, y hacen su propia voluntad. Casi siempre las personas del mundo quieren criticar a las iglesias. Está lleno de hipócritas, está lleno de hipócritas. En cambio, el Señor dice, no, los hipócritas son los que saben que existo, saben que vengo, y aún así no se preparan. Sino que, ¿qué? Porque piensan que no los veo, así como el Señor que está lejos, ¿verdad? Y dice, mi Señor tarda en llegar. Y entonces, ¿qué? Voy a hacer mi voluntad. ¿Y por qué hipócrita? No sé si ustedes han escuchado, porque yo sí lo he escuchado, de personas decir esto. Cuando venga Cristo, ahí me voy a arrepentir de mis pecados. ¿Así dicen o no? A mí me han dicho, así me lo han dicho a mí. Que cuando de repente venga, yo voy a hincar y le voy a pedir perdón a Dios, me voy a entregar. Eso es la hipocresía, si se fijan.
Esa es la hipocresía. Ya uno se imagina, ¿no? En los tiempos de Noé. Noé, ábrenos la puerta, ábrenos la puerta. Oye, tenías tanta chance. Ahora sí te quieres convertir. No, vea. Entonces sí es algo muy importante, hermano, que nosotros no pensemos así. Que nosotros no pensemos como aquellos que tal vez quisieron entrar en el arca y no pudieron. Ahora, ¿se acuerdan quién cerró la puerta? Ya no fue Noé, vea, fue Dios. Dios cerró la puerta hasta aquí. Entonces Dios sabe, o sea, Dios sabe los pensamientos de los corazones y todo eso. Y es hasta aquí. Y entonces muchas personas entonces iban a decir, ay, pero entonces, ay, Señor, me quiero entregar, ahora sí. Demasiado tarde, hermano. Y eso va a pasar, hermanos. Acuérdense que Jesús mismo profetizó. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Señor, Señor, no hicimos muchos milagros en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, etcétera. Dijo, mas él le va a decir, vean, no os conozco, vean, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces ahí está la hipocresía, hermanos. Entonces, bien importante, hermanos. Acuérdense que la palabra de Dios dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Pero también la palabra de Dios dice que sus ojos están rodeando el mundo entero buscando a quien tiene corazón perfecto para con él. Así dice la palabra de Dios. Entonces aquí dice el versículo 51, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y luego, ¿qué dice enseguida de eso? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y yo imagino que no nada más se trata de dolor, sino un dolor de pude haberme convertido y no lo hice. Me hablaron una y otra vez y no quise entender. Una y otra vez me advirtieron y no quise hacer caso. Entonces yo creo que ese dolor no nada más va a ser angustia del castigo, sino el pensar, pude haber hecho algo y no lo hice. Ahora Mateo 13, volviendo otra vez a eso de la final cosecha, la cosecha final. Fíjense lo que dice Mateo 13. Y voy a leer del 24 al 30 primeramente, y luego ya después qué significa eso, del versículo 36 al 43. Mateo 13, 24 al 30. Dice, les refirió otra parábola, o sea, Jesús, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, ¿hasta cuándo? Llegan hasta la siega, o sea, la cosecha final. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, o sea, los escogidos, ¿verdad? Versículo 36. Entonces despedida la gente, versículo 36. Entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Es interesante, ¿verdad? Porque dice, explícanos la parábola de la cizaña del campo y no, explícanos la parábola del trigo y la cizaña. No, sino, explícanos, se enfocaron más en qué, en lo que le va a pasar a la cizaña, ¿no? Entonces, igualmente nosotros, hermanos, si está alguien así predicando y tal vez está predicando del cielo, pues también es bueno predicar acerca del infierno. Porque hay unos que nada más lo ven como, el cielo, cielo, cielo. Pero les predica del infierno, háblanos más de eso. O sea, es lo que, o sea, entonces les entra un temor.
Y es la verdad, hermanos, pues si nada más otra vez predicamos las buenas noticias sin las malas noticias, no se comprende. Entonces, buenas noticias. Y es cuando las personas empiezan a pensar, ¿verdad? Que no, pues yo no he robado a nadie, según ellos, ¿verdad? Porque ya cuando uno les esculca, sí, has robado, yo no he matado a nadie, pero ya cuando uno les esculca, sí han odiado a alguien, y eso es lo mismo para Jesús, ¿se acuerdan? Y pues yo no he adulterado, pero pues sí, pero ahí la Biblia dice que también, ¿verdad? Con solo mirar a una mujer, ¿verdad? Para codiciarla. Entonces sí, las personas se creen muy justas, ¿verdad? Y se les olvida todo lo malo que han hecho y piensan que se merecen el cielo. Pero cuando uno les dice la verdad, ¿verdad? Y entonces ya uno dice, sí, o sea, soy culpable del infierno. O sea, es decir, para ir para allá. Y saben que solamente Jesús los puede salvar. Entonces depositan toda su fe en Jesús. Y no en sí mismos ni en otro, sino solamente en Jesús. Entonces aquí dice, el versículo 37. Respondió y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Versículo 38. El campo es, ¿qué dice? El mundo, ¿verdad? No la tierra. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, ¿sí se fijan? La siega es el fin del siglo, entonces estamos hablando de la cosecha final, ¿verdad? Y los segadores son los ángeles, así como en la otra había mencionado eso que iba a mandar a los ángeles a recoger a sus escogidos por los 4 partes del mundo. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echan en el horno de fuego. ¿Y qué dice la frase otra vez? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es bien importante, hermanos. ¿Usted tiene oídos para oír? Sí, nada más bien poquito. Le voy a decir, no, todos, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Todos tenemos oídos para oír. Entonces, ¿qué es lo que dice que hay que hacer? Oiga, oiga. Y ya para terminar, les quería mencionar Mateo 28, 18 al 20. Porque al mero final de este versículo se menciona algo acerca del fin del mundo, que es muy importante para todos aquellos que hemos entregado nuestras vidas a Cristo. Y si usted no ha entregado su vida a Cristo, pues hoy es el momento, ¿verdad? Hoy es el día de salvación. Aquí, ¿verdad? No sé si ustedes escucharon, pero aquí cerquita se escucha el bautisterio, ¿verdad? Porque está la bomba circulando el agua. Entonces, para que siempre esté preparada, no nada más el domingo, sino toda la semana, vea. Entonces, toda la semana hay oportunidad, vea. Entonces, está preparado, vea, para que si alguien dice, pues aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? ¿Crees de todo corazón? Bien, pues, vea. Y que diga, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Vea? Entonces, ¿qué dice Mateo 28, 18 al 20? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, aquí es donde quería yo indicarles, estoy con vosotros ¿cuándo? Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén, ¿verdad? Ese amén que está escrito definitivamente es de decirlo, hermanos. Entonces, en el caso de una persona que ha entregado su vida a Cristo, que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Pero es bien importante, hermanos, que en el caso de nosotros, entonces Cristo está con nosotros, Él está con nosotros. Acuérdense que en Juan, en su evangelio, dice que si uno le ama, el Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él, ¿se acuerdan? Y en ese mismo contexto también habla del Espíritu Santo, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, haciendo morada de nosotros. Y para terminar, tengo 3 versículos cortitos.
Para buscarlos, estos tres simplemente puse en la concordancia, murió y resucitó, así, la frase, murió y resucitó. Porque la razón por la que busqué estos versículos es porque uno dice, bueno, ¿cómo es que Jesús tiene toda potestad de hacer eso? ¿Se acuerdan, verdad, que Pedro lo explicó cuando él estaba evangelizando por primera vez ahí en el día de Pentecostés? Que a quien ustedes mataron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Entonces sí, o sea, acuérdense que Filipenses también dice que él, ¿verdad?, obedeció a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Y por lo tanto lo exaltó, ¿verdad?, para que en el nombre de él toda rodilla se doble y lo honre, lo adore a él. Entonces, hermanos, Jesús, dio su vida por nosotros y por todo el mundo, para darnos esa oportunidad de no tener que ir a la condenación, sino ir a Dios. Entonces, hablando de eso de murió y resucitó, estas tres versículos uno halla. Romanos 14:9 dice, Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Entonces, como puede ver, no nada más fue para pagar por nuestros pecados, sino para ser Señor de toda la humanidad, de los muertos y de los que viven. También, ¿qué dice 2 Corintios 5:15? 2 Corintios 5:15. Hablando de Jesús, dice, y por todos murió, para que los que viven, ¿qué dice ahí? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que no nada más murió por nosotros, para entonces morir por nuestros pecados, sino para que vivamos por Él, para que ya no andemos viviendo para nosotros mismos, sino por Él, ¿verdad? Porque Él fue el que murió y resucitó por nosotros. Nadie más, hermanos, nadie más ha muerto y resucitado por nosotros, solamente Jesús. Es por eso que solamente es a Él, ¿verdad?, a quien seguimos, no a nadie más. No hay nadie, ni un personaje de la Biblia, no que apóstol o que nadie, sino solamente a Jesús. Muy importante. Y para terminar, Primera de Tesalonicenses 4:14. Primera de Tesalonicenses 4:14, porque ahí se indica algo que va a suceder al final de los tiempos, muy hermoso. Ahí en Primera de Tesalonicenses 4:14, y que también tiene la frase murió y resucitó. Dice así, Primera de Tesalonicenses 4:14. ¿Sí hallaron ahí en las paginitas blancas de su Biblia? Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿A quiénes? A los que durmieron en Él. Hermanos, ustedes saben cómo en esta pandemia, pues hasta muchas personas que se nos fueron, ¿verdad?, sin que estábamos nosotros pensando que iba a suceder eso. Pero acuérdense, hermanos, cuando una persona muere de lo que sea, ¿verdad?, pero que haya muerto en Cristo, ¿verdad?, entonces es bien importante, ¿verdad?, que uno vea, como dicen, durmieron en Él. Entonces, ¿qué va a pasar? Los vamos a ver otra vez. Entonces, no nada más, vea, cuando entonces venga la gran cosecha, vamos a poder ver a Dios, ¿verdad? Vamos a poder ver a Jesús cara a cara, el Salvador, nuestro Salvador, el que murió por nosotros, sino todos esos familiares que también durmieron en Él. Vamos a poderlos ver. Entonces, hermanos, es bien importante, hermanos, nosotros, ¿verdad?, que también pensemos así, ¿verdad? Que pensemos, o sea, qué familia tan hermosa va a estar ahí. Entonces, si usted es una persona que tal vez, muy importante, si usted es un miembro de una familia que es cristiana, pero usted mismo no es cristiano, no piense, bueno, como yo soy ya parte de una familia que es cristiana, yo también me voy a salvar. No, acuérdense, dos estaban en el campo, uno fue tomado y el otro dejado, ¿se acuerdan? Entonces depende de la salvación, es individual. Entonces, bien importante que en el caso de usted ya reconozca a Cristo y usted se salve a usted. Entonces, como lo manda Jesús, usted se bautice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para obedecer su evangelio, para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Gracias, Dios los bendiga. Entonces, ahorita va a pasar el hermano que va a dirigir la alabanza de invitación, el hermano Epifanio. Y podemos ponernos de pie para estar cantando ese himno, y entonces ya después el que quiera entregar su vida al Señor lo puede indicar quedándose de pie mientras los demás se sientan. Gracias.